Iglesia, buenos días. Este es un día súper especial en que nos conectamos con el cielo y la tierra se conecta. Y bueno, vamos a orar y allí donde están, levanten sus manos y bueno, Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor, para rendirte adoración, alabanza, Señor. Es un tiempo también, Señor, para declarar, Señor, que se caen cadenas, Señor. Es un tiempo de libertad, es un tiempo de sanidad, es un tiempo de alegría, oh Dios. Te damos muchas gracias. Amén. Bienvenido, Dios.
cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Pecador, hoy para siempre yo te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan a donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste ese pecador, hoy para siempre yo te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta a donde tú me guíes, yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo, gracias Jesús, en todo tiempo. Gracias Señor, tu poder Señor con nosotros. Eso dice tu palabra Señor, que el poder que resucitó a Jesús de los muertos Señor, es el poder que tú nos has dado Dios, y con propósito. Amén, iglesia, y eso es lo que vamos a declarar hoy. Gracias Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
Contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo, contigo. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Yo contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Yo contigo encontré el camino que tanto busqué. Yo contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, porque contigo, Señor, podemos ir, Señor, ir hasta el fin del mundo, Señor, sin desmayar, Señor. Gracias por estar con nosotros, Dios, y te pedimos, Dios, que en este momento que traes tu palabra, Señor, tu presencia esté ahí con nosotros, Señor, y aún nos convenza, nos hable. Si aún hay cosas que debemos sanar, sea el momento para sanar. Si es el momento ahorita, Dios, para perdonar y recibir, Dios, hoy disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para recibir tu consejo, Señor, para recibir tu dirección, Señor. Que cada palabra, Señor, que viene, Señor, porque es del cielo, Señor, sea penetrando, Señor, sea transformando, Dios. Te damos muchas gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Sean bienvenidos en esta mañana a recibir la porción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es de que la semana pasada hablábamos de cómo el Espíritu Santo obra en cada uno, cómo el Espíritu Santo tiene un propósito, y veíamos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En Él está todo incluido, en Él tenemos absolutamente todo. Nos convence de pecado y de pecado de incredulidad, que es el mayor pecado que podemos tener, el más grande es no creer en Jesús. Nos convence de justicia, porque Dios es justo, porque envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para darnos vida. Aunque dice la palabra, siendo pecadores, Él vino, ocupó nuestro lugar, se hizo pecado y se hizo maldición por nosotros. Pero no solo hizo eso, sino que a través de su sacrificio nos hace justos. El Padre nos ve justos a través de su Hijo, por la obra que Él hizo en la cruz. Pero también, dice, nos convence de juicio. Y de juicio porque Satanás fue juzgado por la obediencia de Cristo. En la cruz Él fue juzgado. Jesús murió y resucitó. Venció al pecado y venció a la muerte espiritual para darnos vida. Entonces, el enemigo no tiene poder sobre los hijos de Dios.
no tiene poder el pecado sobre nosotros, porque Cristo venció y nos dio la victoria, y esa victoria la tenemos cada uno. Ya el pecado no tiene ningún dominio sobre los hijos de Dios. Así es de que, como decía el Señor, es beneficioso, es provechoso que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Y ese es el Espíritu que tú y yo tenemos. Así es de que vamos a la palabra, al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 14. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, aquí el Señor Jesús dice: porque yo tengo aún muchas cosas que decir. Yo tengo aún muchas cosas que hablar. ¿A quién? Él le estaba diciendo a los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Dice: ellos aún no están listos, aún no están preparados, aún no pueden llevar esto que va a suceder, no pueden comprender y no pueden enfrentar aún lo que ha de venir. Aunque el Señor Jesús tenía mucho que enseñarles, el solo hecho de él decirles que él iba a morir, que iba a ser perseguido, que él iba a pasar un sufrimiento, dice en unos versículos anteriores, dice que ellos se entristecieron. Entonces el Señor al ver esto dijo: bueno, no están preparados. Los apóstoles eran aún niños espiritualmente, aún tenían que crecer, pero no estaban listos para esa enseñanza. Entonces el Señor dice que esta tarea, ¿a quién se la iba a dejar? Dice: al Espíritu Santo, porque aunque el Señor les había dicho lo que había de venir, ellos no estaban preparados aún. El Señor entonces dice: lo dejaré al Espíritu Santo. Aunque Él les dijo esto, el Señor no les dijo: bueno, ustedes lo sabían, ustedes tienen que enfrentarlos, ustedes tienen que asumir, yo se los advertí. No, el Señor le dejó la tarea al Espíritu Santo. Y esto nos enseña dos cosas. La primera, que si hay cosas que no entendemos en lo que vivimos día a día, ¿a quién tenemos que acudir? Al Espíritu Santo. Él es el único que nos puede aclarar, que nos puede enseñar, que nos puede convencer. Él es el único. Y si en estos momentos, en estas circunstancias que estamos pasando por tiempos difíciles, incomprensibles para muchos, y aún podemos decir para toda la humanidad, que no hay respuestas en este momento para lo que vivimos, ¿a quién vamos a acudir? Si aún no entendemos muchas cosas de las que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas, de lo que estamos viviendo y estamos siendo enfrentados, ¿a quién vamos a acudir para recibir la respuesta? Ahí está la respuesta, porque Jesús dice: yo le dejaré esa tarea al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Pero esto también nos enseña algo más, y era ver que el Señor Jesús no les recriminó a ellos. El Señor Jesús no le dijo: bueno, ustedes no saben, ustedes no entienden el por qué no lo hacen, yo les voy a explicar y tienen que entender. No, Él le dejó la tarea al Espíritu Santo. Y esto nos enseña a nosotros, porque en nuestro día a día muchas veces nosotros queremos convencer a otros. Queremos obligar a las personas que entiendan nuestros pensamientos, aún que entiendan la palabra, aún que acepten lo que nosotros podemos decir. Queremos convencerlos a la fuerza. Pero el Señor Jesús no hizo esto. Él dijo: vendrá el Espíritu, y porque el Espíritu iba a estar en cada uno de los apóstoles, así como está en cada uno de nosotros, entonces es el Espíritu el que va a convencer. Y esto nos debe traer a nosotros tranquilidad, de que nosotros simplemente tenemos que proclamar lo que el Señor nos dice, y el Espíritu se va a encargar de convencer a cada cual de las cosas
que van a pasar o que viven o de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. No nos corresponde a nosotros el convencer o el obligar o el tratar de imponer la palabra o imponer las circunstancias. No nos corresponde a nosotros. Esa tarea se la tenemos que dejar al Señor, al Espíritu de Dios, y eso va a traer en nosotros descanso, va a traer paz y vamos a poder cumplir con el propósito de Dios de la manera correcta. Ahora, nosotros en esta parte, ya viendo 2000 años que han pasado, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo cumplió con su tarea de enseñar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando murió Jesús, si vemos la palabra nos narra aún que Pedro lo negó. Aunque el Señor se lo había advertido, ¿qué pasó? Pedro lo negó. Y los apóstoles entonces, todos aunque sabían, aunque duraron 3 años recibiendo las enseñanzas, ellos también abandonaron al Señor Jesús. El Señor les había dado una tarea, pero ellos también desertaron. Dice la palabra que ellos volvieron a sus antiguas labores. Muchos volvieron a la pesca porque eran pescadores, muchos se volvieron a la tarea, a ir a pescar. El Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los convenció, porque nos dice la palabra y nosotros hoy somos testigos de que ellos, el Espíritu Santo los convenció de una tarea, los convenció de la labor que el Señor les había dado, porque hoy nosotros somos partícipes de esta palabra. Entonces, el Espíritu Santo los convenció para que volvieran al camino que el Señor había trazado, aunque para ellos era difícil entender que su maestro había muerto. Para ellos era difícil entender de que ellos sufrieron persecución. Era difícil entender de que ellos estaban proclamando el reino de Dios y de la noche a la mañana todo se había terminado. Aún ellos se vieron desamparados, solos, sin nada que hacer, por eso se devolvieron a su antigua labor. Pero podemos decir que el Espíritu Santo convenció a los discípulos de la tarea que el Señor les había dado, porque ellos regresaron y divulgaron la palabra. Y hoy nosotros somos partícipes de eso que hicieron esos discípulos, de esos primeros que dieron a conocer la palabra. Entonces, esto que dijo el Señor Jesús es verdad, es una realidad y se hizo efectiva en los discípulos, se hizo efectiva en ellos. Entonces el Señor dice: yo tengo mucho que decir, pero el que les iba a enseñar, ¿quién era? El Espíritu de Dios. El Espíritu. Nos dice en Juan 16:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu es quien nos guía a la verdad, porque es el Espíritu el que va a dar testimonio de quién, de Cristo. La tarea, la labor del Espíritu Santo es dar a conocer a Jesús a través de su palabra. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos revela estas escrituras, porque nosotros podemos leerla y conocerla literalmente, pero si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, va a ser simplemente letra. Y dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, la labor del Espíritu Santo es darnos a nosotros la revelación de esta palabra. El Espíritu Santo, su labor es darnos a conocer a Cristo. Dice, Él es el Espíritu de verdad. Y si es el Espíritu de verdad, Él no nos va a guiar equivocadamente. Él no nos va a guiar para que nosotros fracasemos. Él nos va a llevar por un camino correcto. Ahora, el hecho de que nos guíe el Espíritu Santo no quiere decir que todos los caminos van a ser rectos y fáciles de caminar. No, vamos a pasar por caminos estrechos, vamos a pasar por caminos duros, pero ¿de qué tenemos la certeza? Que el Espíritu va con nosotros,
Él es nuestro ayudador y Él va a estar con nosotros y nos va a brindar confianza y va a estar con nosotros en toda circunstancia y en cualquier tiempo. En cualquier momento sabemos que podemos contar con Él. Dice también que ese espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta. ¿Y por qué lo dice? Porque lo mismo que hizo Jesús, Jesús no dijo, estas son mis palabras, sino Él dice, yo hablo o yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Dice en Juan 15:15b, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que yo oí que hizo Jesús, dice, las dio a conocer, porque una de la labor de Jesús era dar a conocer al Padre. Nosotros conocemos al Padre a través de Jesús. Él dice, mi Padre y yo somos uno solo, dice Juan 10. Entonces dice, el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesús para proclamar solo a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a conocer a Jesús a través de ¿qué? A través de las Escrituras, a través de la palabra. El Espíritu Santo no vino a proclamar ningún movimiento, no vino a proclamarse Él, no vino a traer un mensaje propio. Dice, Él vino a traer el mensaje. Él vino a traer, a dar a conocer a Cristo. Entonces, esto también tiene que ayudarnos a nosotros, porque nosotros también somos esos mensajeros. Nosotros tenemos el Espíritu y nosotros no vamos a proclamar el mensaje de nadie, ni nuestro propio mensaje, ni vamos a promover un nuevo movimiento, ni un movimiento nuestro. Estamos llamados a dar a conocer a Cristo, a dar a conocer el mensaje, a dar a conocer su palabra. Esa es nuestra tarea. Así como fue la de Jesús, dar a conocer al Padre, y la del Espíritu Santo, dar a conocer a Cristo. Porque dice la palabra, o decía Jesús, mi Padre y yo somos uno. Entonces nosotros también dice, yo en ti y tú en mí y yo en ellos. O sea, Jesús estaba en el Padre, pero Jesús iba a estar en nosotros a través de su Espíritu, para que seamos uno también en Él. Entonces dice, Él no hablará por su propia cuenta. Por eso dice, es el Espíritu de verdad. Es tener la certeza de que es la palabra de Dios a través de Jesucristo por medio de su Espíritu, la que nosotros recibimos. Dice, el Espíritu recibe de Cristo y muestra y declara a Cristo a los creyentes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde tenemos esa certeza, porque dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es el Espíritu Santo el que ¿qué hace? Enseña, recuerda y da a conocer las palabras de Jesús. Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en un ejemplo de la palabra. Y el ejemplo es del apóstol Pablo. Si nosotros recordamos, dice, él era perseguidor de la iglesia, aunque él conocía la ley, aunque él conocía la palabra, él la conocía literalmente y de esa manera la aplicaba. El camino a Damasco dice que el Señor lo tocó, lo llamó, lo convenció el Espíritu Santo a Pablo, y dice que él perdió la vista, después fue llevado a casa de Ananías, pero pasado el tiempo, dice, Pablo empezó a predicar, a enseñar, tanto así que todos los demás
apóstoles, creyentes, le tenían miedo, porque él era perseguidor de la iglesia. Muchos de los judíos querían matarle, porque pensaban que aún así él podría traicionarlos en cualquier momento. Pero, ¿qué dice Pablo? En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice: yo declaro que lo que yo he recibido, que el evangelio que yo recibí fue dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice: yo no lo recibí de ningún hombre, nadie me enseñó, nadie me dijo, mire, esto es lo que usted tiene que hablar. Si nosotros vamos a la palabra, dice que Pablo estuvo 3 años apartado recibiendo la instrucción y la enseñanza del Espíritu. Por eso él aquí declara: no lo recibí de ningún hombre, nadie me enseñó, yo a nadie le debo esto, esto y esto. Porque antes, dice, antes de él conocer a Jesús, dice que él era discípulo de una persona docta en la ley. Dice: pero esta nueva revelación, esto que yo recibí de la palabra, lo recibí directamente del Espíritu Santo. Y él declara que es a través de la palabra, no es a través de nada más, porque muchas veces nosotros a la palabra, a la Biblia, no le damos la importancia que ella tiene. Queremos aprender de otras cosas, lo que dicen otros, los libros de otros, ¿y está mal eso? No, no está mal, no está mal que nosotros conozcamos los testimonios de hombres empoderados, de hombres que han experimentado el poder de Dios, de hombres que han sido levantados y fortalecidos en la palabra, de grandes predicadores. No está mal eso. Lo que está mal es que a eso le demos más importancia que a la palabra. Lo que está mal es que valga más lo que piense tal y tal persona y tal predicador y tal teólogo que lo que diga la palabra. Aquí Pablo está diciendo: todo lo que yo aprendí, lo aprendí directamente del Espíritu. Y eso es lo que el Señor también quiere que nosotros vayamos, acudamos a la palabra, que sea la palabra, que sea la Biblia, la fuente de la sabiduría. Que si aún hay cosas que no entendemos, también podamos decir: vayamos a la palabra, el Espíritu es el que me va a revelar. Dice la palabra: si nos falta sabiduría, clama por sabiduría y yo la voy a dar en abundancia. Ahí es donde tenemos que acudir. Esta es la fuente de la sabiduría. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Dice que el Espíritu Santo va a declarar, va a dar a conocer lo que es Cristo, lo que hizo Cristo y lo que habló Cristo. Porque toda la palabra, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de Cristo. Nos habla del plan de salvación, del amor y la fidelidad de Dios. Entonces nos dice: porque el Espíritu no va a hablar por él mismo, sino va a hablar todas las cosas que él ha escuchado. Entonces dice: y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces aquí viene otra parte que hace el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo va a traer una revelación de las cosas que vienen a futuro. Y si nosotros nos damos cuenta, después de que murió Jesús y que los apóstoles se dispersaron, el Espíritu Santo los convenció y empezó a establecerse la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva en aquella época entonces estaba dirigida por judíos para los judíos de Jerusalén. No tenían acceso los gentiles. ¿Hasta cuándo se dio esto?
Esto se dio hasta cuando el Señor le revela a Pedro una visión. Y dice que extendió un lienzo y vio cantidad de animales. Y el Espíritu le dice, mata y come. Pedro, ¿qué le dice? Señor, pero yo nunca he comido nada inmundo. Yo nunca he comido nada impuro. Y dice Pedro, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces, hasta aquí, hasta ese momento fue que Pedro entendió que el llamado no era solo para los judíos, sino que el llamado era para toda la humanidad. El llamado era para todos aquellos que creyeran en el sacrificio de Cristo. Entonces era algo que iba a venir, pero que ellos aún no lo entendían. Aún ellos se centraron en que el mensaje era solo para los judíos y solo los aceptaban. Pero aquí el Señor, el Espíritu Santo, es el que hace entender estas cosas y se las hizo entender. Y vemos, ¿esto era una nueva revelación? No. Porque si vemos en el tiempo de Jonás, cuando el Señor envió a Jonás a Nínive, Él lo envió a una nación extranjera, a una nación enemiga del pueblo de Israel. Tanto así que por eso Él no quería ir a predicar allí. Él no quería ir a predicar porque pues aún en su corazón Él tenía sus afectos, tenía sus conflictos. Él pensaba que no se merecían la misericordia de Dios, pero desde allí el Señor estaba extendiendo el mensaje de salvación para todo el mundo, extendiendo el mensaje para todos aquellos que creyeran. Y aún allí dice que cuando Jonás predicó esa palabra, dice que todos los gobernantes, reyes, aún los niños y los animales, los pusieron a ayunar. ¿Para qué? Para que Dios tuviese misericordia. Entonces desde allí estaba esa revelación de que Dios no hace acepción de personas. Entonces los apóstoles lo entendieron, o Pedro lo entendió hasta allí, de que era para todos y que el mensaje o la tarea que el Señor les había dado era para todos. El ir a predicar el evangelio era para judíos y para gentiles. Hasta allí lo entendieron. Pero si vemos también, es el Espíritu Santo el que anuncia y declara las cosas que han de venir. Porque fue el Espíritu Santo el que condujo a los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. El Señor Jesús les dijo, no, si ustedes ven en lo que el Señor les dijo, yo tengo muchas cosas que decirlo, yo tengo muchas cosas de las que hablar, pero sé que ellos no las van a entender todavía, no están preparados. Entonces el Espíritu Santo, ¿a qué los llevó? A que toda esa revelación, todo lo que el Señor había hecho quedara escrito para las siguientes generaciones, quedara colocado en un libro para que muchos lo pudieran conocer. Y este libro es el más famoso del mundo, escrito en cantidad de idiomas, publicado no sé cuántas ediciones se han hecho, ni cuántas en versiones se ha promovido la Biblia. ¿Y eso lo sabían los apóstoles, los discípulos de aquella época? No. Pero el Espíritu Santo dice que Él declara lo que ha de venir. Él los motiva a hacer, los motiva a proyectarse, a ir más adelante. Entonces, ellos fueron los que escribieron este Nuevo Testamento, que es vigente hasta hoy. Y se cumple la palabra en que dice, el Espíritu Santo les recordará, les enseñará todo lo que yo he hablado. Porque el Evangelio, el Nuevo Testamento, se empezó a escribir prácticamente de 30 a 35 años después de Cristo. Y en 30 o 35 años el Espíritu Santo les recordó a aquellos hombres las palabras, los hechos y la vida de Jesús para que quedara como escrita.
para que fuera evidente. Y ahí es donde entonces vemos que hoy es el Espíritu Santo el que esta palabra la revela a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que la da a conocer y la coloca allí en nuestros corazones. Y se cumple entonces la palabra que el Señor habló en Jeremías, que dice: porque pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy se cumple esta palabra, porque hoy es el Espíritu Santo el que graba esta palabra, esta revelación de la palabra en nuestros corazones. Entonces, es experimentar esta realidad del Espíritu en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios, capítulo 2, 12 y 13, nueva versión internacional: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. Por eso muchas cosas los del mundo no las entienden, porque son locura. No entienden el morir para vivir. No entienden lo que es el perdón, porque en el mundo el perdón es una alegoría. Pero para los que conocemos del Señor y para los que el Espíritu nos ha mostrado la palabra, nos dice que debemos perdonar, que debemos morir para vivir, que debemos morir a muchas cosas, a muchos deseos y a muchas pasiones para vivir, para agradar a Dios. Entonces dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Entonces, el conectarnos, el hablar la palabra de Dios, muchas veces nos tildan de fanáticos, de locos, de religiosos. Pero es aquí donde dice que los que tenemos el Espíritu de Dios hablamos cosas espirituales que muchos de los del mundo no las van a conocer, porque es como hablar en otro idioma, es como vivir en otro mundo, y podremos ser señalados y podremos ser juzgados, pero ¿quién es el que los puede convencer de esa verdad? Solo el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. Nosotros simplemente tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? Vivir conforme nos dice la palabra. Vivir, dar testimonio, porque muchas veces no es tanto lo que hablemos, sino más bien lo que vivimos. Dice en Juan 8:32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad es Jesucristo. Dice, conoceréis esa verdad. Y el conocerlo a Él me hará libre ¿de qué? Libre del pecado, libre del egoísmo, libre de los menosprecios, libre de ataduras, de complejos. ¿De qué tenemos que ser libres? Pero la palabra me dice, si tú lo conoces, y el conocerlo, entonces vamos a la primera parte, dice, si vosotros permaneces en mi palabra. ¿Le está diciendo esto a quiénes? ¿A los gentiles, a los que no lo conocen? No, esta palabra se le está diciendo a los que creyeron. Le está diciendo la palabra a los que han creído en mí. Dice, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y esta es la parte. Podemos llamarnos discípulos, pero somos discípulos si permanecemos en su palabra. No es si creemos solamente, sí, yo creo en Jesús, pero me dice aquí, si permaneces en mi palabra, si la conoces, si la vives, si la guardas, si la atesoras en tu corazón, serás verdaderamente mis discípulos. Entonces, si esto se hace, si yo conozco la palabra, la pongo por obra, dejo que esa palabra obre en mí, dice ahí sí voy a conocer a quién, voy a conocer a Cristo. Y lo conozco a Él y ahí sí voy a ser libre. No es un acto de magia. Es una tarea que hace el Espíritu Santo a través de su palabra, porque es a través de la palabra que nosotros conocemos al Señor. Entonces, aquí es donde dice la palabra, aunque tenía mucho el Señor que enseñarle a sus discípulos, dice, yo le dejo esa tarea al Espíritu, porque el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará solo lo que oyere. Entonces tenemos esa certeza de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, que Él es nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestro compañero fiel. Pero también entonces nos dice en el versículo 14 de Juan 16, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces dice, Él me glorificará. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús? Lo glorifica cuando habla, cuando lo da a conocer, cuando da la revelación de su palabra, ahí lo está glorificando. Entonces, así como Él lo glorifica, ¿qué nos dice el Señor? Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Está diciendo Jesús, cuando venga ese Consolador enviado del Padre, ¿el qué va a hacer? Va a testificar, va a darme a conocer. Dice, y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces Jesús dice, ese Espíritu va a testificar de mí, pero esa tarea también la tiene ¿quién? Cada uno de ustedes, porque ustedes han estado conmigo. Ustedes han vivido, han participado, han visto esta obra, han visto mi obra, dice Jesús. Entonces es la tarea de testificar. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos capacita a nosotros para compartir con otros la palabra. Nos capacita. Entonces no tenemos excusa. Y no tenemos excusa porque ¿qué dice su palabra en Hechos 1:8? Dice, Dios el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos ese poder. ¿Para qué? Para ser testigos, dice, para dar a conocer el nombre de Jesús, para dar a conocer la obra poderosa de Jesús, para dar vida, para traer esas buenas noticias. Dice que el Espíritu nos ha capacitado, nos ha dado el poder para que nosotros podamos testificar. Esa es una tarea, Él nos capacita. Entonces tenemos que mirar en nosotros qué hay, qué nos impide
para que esa labor la realicemos a plenitud, porque hemos sido capacitados para ello. Porque si vemos nosotros, hay un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo y lo vemos en Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y este es un ejemplo de la obra poderosa del Espíritu Santo. Pedro dice, y Juan, dicen, eran hombres del vulgo, y la mayoría de los discípulos del Señor no eran científicos, sabios, entendidos, eran personas comunes y corrientes, eran pescadores unos. No tendrían demasiadas habilidades para dar a conocer. Dice, eran personas, y si hablamos, no cultas, con un lenguaje común, pero dice que todos aquellos que los escuchaban se maravillaban. Todos aquellos que los escuchaban decía algo nuevo hay en ellos. Estos estuvieron con Jesús, porque había algo novedoso, que no era del común, que no era que hubiesen dedicado 1 o 2 días o esos 3 años para aprender cómo hablar como ahora se hace. La cantidad de cursos de superación personal, los cursos que nos hablan de aprende a hablar en público, aprende a manejar esto, aprende a hacer lo otro, no. Ellos, dice, fueron empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que operó en la vida de ellos. El Espíritu Santo fue el que hizo. El Espíritu Santo es el que hace de lo que no es lo que es. Entonces, ¿qué hay en nosotros que nos impide hablar, declarar el poder y la obra de Dios en nuestras vidas, de darlo a conocer? Porque el Espíritu Santo dice, nos capacita a cada uno de nosotros. Y dice, si capacitó a pescadores, muchas veces nosotros nos comparamos. Muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos, tal vez como lo hizo Moisés. Cuando el Señor lo llamó, cuando Dios lo llamó, él dijo, Señor, yo no sé hablar. Señor, pero es que nadie me conoce. Señor, pero yo no sé quién eres tú, yo qué voy a hablar, yo qué voy a decir. ¿Pero qué le dijo Dios? Yo te escogí y esta es tu tarea. Yo te voy a colocar a alguien que te ayude, pero tú vas a ir. Hoy el Señor nos dice, nosotros podemos hacerlo. Él nos ha capacitado. Él nos ha dado una tarea, porque cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no dijo los que tengan posgrado, los que tengan máster, los que sean esto, lo que hayan hecho tales y tales y tales estudios. Él no dijo eso. Él dijo, id por todo el mundo. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos, porque dice, ¿qué es un discípulo? El que cree. ¿Pero qué más hace? El que guarda su palabra, el que guarda su palabra, el que la atesora, el que la vive, el que la busca. Ese es el discípulo. Entonces, nosotros somos esos discípulos. Entonces, el Señor nos ha capacitado, nos ha dado el poder para ir a las naciones, para ir a hablar a otros, para dar a conocer lo que Dios ha hecho. Y dice, ahora, si realmente nosotros hemos experimentado, hemos visto la obra de Dios, hemos visto su poder en nuestras vidas, tenga la certeza que no nos vamos a quedar callados. Ahora, puede que hayamos dicho unas cositas, puede que no hablemos mucho, pero lo que vivimos testifica de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero el Señor, ¿qué nos dice?
Veíamos, dice que Dios, en 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No nos ha dado un espíritu. ¿Y cuál es ese el espíritu de timidez? Y es como ese sentir, ese temor a desarrollarnos socialmente en nuestra vida cotidiana. Es ese temor a relacionarnos con otros. Es ese temor a pensar si decimos esto o si decimos aquello, aún en lo cotidiano. Porque pueda que antes de conocer a Cristo éramos así, tímidos, miedosos, acomplejados, con cantidad de menosprecios. Y aquí es donde el Señor nos dice, listo, si aún nos sentimos así, porque pueden haber cosas en nuestras vidas que aún nos sentimos temerosos, aún sentimos miedo, aún nos preocupa mucho lo que piensen o digan los demás, nos preocupa que nos señalen, que nos critiquen, que nos juzguen, que nos tilden de locos o que nos hagan a un lado o que nos desechen. Aún así, dice el Señor, yo no les he dado ese espíritu de timidez. Yo no se los he dado. Yo les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y de esto es que tenemos que apropiarnos hoy. De ver que no tenemos un espíritu de cobardía, de temor y de miedo. Eso no es lo que el Señor nos ha dado. Y si aún hay eso en nuestras vidas, es tiempo de decirle, mentiroso, Satanás, tú ya no tienes que hacer nada en mí. Nada en mí. Es poder decir, todo lo que quedó atrás, lo que yo era antes, ya quedó atrás porque hoy soy nueva criatura en Dios. Empoderarme de lo que soy en Cristo. Soy hecho nuevo. Soy victorioso. Soy la luz. Soy la sal. Tengo una tarea. Dice, no soy cabeza. Soy cabeza y no cola. Estoy llamado a dar fruto. Y de eso es que tenemos que apropiarnos. ¿Quiénes somos en el Señor? Ya las cosas viejas pasaron. Hoy somos hechos nuevos en Él. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para testificar, para hablar de la obra poderosa de Dios, para hablar del amor incondicional del Padre para con nosotros. Entonces dice, no nos ha dado espíritu de cobardía ni de timidez, sino de amor, poder, amor y dominio propio. Y eso nos ha dado el Señor. Entonces es que nos apropiemos de eso. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Primero, porque es un mandato del Señor. Tenemos una tarea de ir y dar a conocer esas buenas noticias a todo el mundo. Esa es una tarea. Pero por otro lado es porque no vamos a hablar en nuestro nombre. No vamos a mostrarnos a nosotros mismos. No vamos a ir a mostrar algo nuestro. Vamos a dar a conocer a Jesús. Esa es nuestra tarea. Y no lo vamos a hacer nosotros, sino que el poder del Espíritu que opera en nosotros es el que va a hablar. Aún en la palabra el Señor Jesús le decía, si los van a perseguir, si los llaman y los van a confrontar, no tengan miedo. Porque el Espíritu Santo les indicará qué hablar. Y esa es la otra cosa que debemos nosotros apropiarnos. Si no sabemos qué hablar, el poder decirle, Señor, coloca tus palabras en mi boca. Sé tú hablando por mí, porque nosotros simplemente somos vasos. Somos vasos. Y el tesoro y el poder que fluye es el del Espíritu Santo de Dios. Así es de que es el poder confiar en que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Él es el que hace todas las cosas, que Él es el que nos capacita para hablar a otros de lo que ya hemos vivido y experimentado. Entonces, no tenemos ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero
el Señor que nos dice, y con esto para que reflexionemos en esta semana, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y Él afirma, dice en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Dice, vosotros sois mi testigo. ¿Y qué es un testigo? Es alguien que ha visto, es alguien que ha experimentado, es alguien que está llamado a declarar, a dar a conocer. Así como el Espíritu Santo da a conocer a Jesús, así como el Espíritu Santo reveló a Jesús y lo revela a nuestras vidas, el Señor hoy nos está diciendo, vosotros sois mi testigo. Tú y yo somos esos testigos. Somos los llamados a dar a conocer, somos los llamados a declarar la obra poderosa de Dios. Dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, si vemos en el Espíritu Santo, el Consolador, hoy podemos entender que era conveniente que Jesús se fuera, porque nos dejó su Espíritu, que mora en ti y mora en mí, y tiene un propósito, y es que crezcamos en ese conocimiento de Jesús para llegar a su imagen, a su estatura, pero que crezcamos también para darlo a conocer, para declarar lo que hemos vivido, lo que conocemos, lo que hemos sido testigos y podemos dar a conocer a otros. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque a ti te plació. A ti te plació escogernos, mi Dios. Tú nos miraste un día allí donde estábamos, en medio de nuestras dificultades, Señor, en medio de nuestras carencias, aún en medio de nuestro pecado, Señor, tú nos miraste y tuviste misericordia, Señor, y nos llamaste, Señor, y nos limpiaste y nos estás vistiendo, mi Padre. Hoy te damos gracias. Te damos gracias por esa obra perfecta en la cruz. Te damos gracias por Jesús, Señor. Gracias por tu amor incondicional, porque de tal manera tú nos amaste que diste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Jesús, gracias por esa obra poderosa en la cruz. Gracias porque allí tú pagaste el precio por mí. Gracias porque allí tú ocupaste mi lugar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Pero te damos gracias porque tú no nos dejaste solos. Tú nos dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Hoy te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has dado todo. Todo nos lo ha dado. Hoy podemos decirte, anhelamos más de ti, Señor. Hemos experimentado de ti, pero no queremos conformarnos. Queremos crecer en el conocimiento tuyo. Queremos llegar a esa imagen y a esa altura, Señor. Queremos ser esos hijos amados de los cuales tú sientes complacencia, Señor. Hoy te damos gracias, mi Dios. Hoy entregamos, Señor, todo temor, toda timidez, todo complejo, Señor, aún toda vergüenza, todo menosprecio, toda incapacidad, Señor. Todo lo que hemos creído, mi Dios, hoy lo entregamos, hoy lo llevamos a la cruz. Porque allí, Señor, allí te conocimos y allí recibimos vida y una nueva vida en ti. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú cada día llenándonos de ti, que sea el poder de tu Espíritu cada día colocando tu palabra grabada en nuestros corazones, porque queremos ser tus testigos, Señor.
queremos declarar y dar a conocer esa obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos dar a conocer tus maravillas, Señor. Queremos declarar quién eres tú, Dios grande, poderoso y perfecto. Hoy te pido por cada uno de tus hijos, Señor, que seas tú, mi Padre, fortaleciéndolos cada día, que seas tú levantándolos, mi Señor, que seas tú, mi Dios, llenándolos de ti. Que cuando abran sus bocas, mi Señor, para declarar lo tuyo, seas tú a través de ellos, Señor, empoderándolos, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Y te damos gracias por todos los que se conectan, mi Señor. Aún por los que están llegando, te damos gracias por los que no te conocen, porque sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso, y que tú eres el que tocas, el que sensibilizas y el que atraes. Hoy te clamamos por todos los que no te conocen, Señor. Toca corazones, mi Dios, allí donde estén, porque solo tú puedes sensibilizar, Señor. Solo tú puedes tocar, solo tú puedes atraer, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y atrae, mi Padre, a los cautivos para que en ti tengan libertad, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque decidimos declarar tu obra poderosa en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Declaro la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros.
adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos Gracias, Dios. Y nos vamos con un corazón agradecido. Y bueno, iglesia, los invitamos ahorita para que se conecten con Escuela de Niños. Y Dios los bendiga. Y aquí van nuestros anuncios de esta semana.